Buenos días a todas, a todos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra plática número 23, que como todos los lunes, con esta actividad iniciamos nuestra jornada laboral. El día de hoy nos acompaña el maestro Jorge Israel como invitado, a quien también le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro, por estar el día de hoy con todas y todos nosotros y compartir un tema tan importante como es el periodismo y los derechos humanos. Para continuar con nuestras actividades de esta mañana, le pediría por favor al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de esta comisión, que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, presidente. Muchas gracias, Elenita. Muy buenos días a todas y todos. Quiero, en primer lugar, reiterar mi agradecimiento personal y en nombre de la institución al maestro Jorge Israel Hernández por su generosidad para compartirnos esta mañana un tema pues fundamental en materia de derechos humanos, periodismo y derechos humanos. Muchísimas gracias, maestro. Créame que ha sido una práctica que nos llena de ánimo, de vitalidad, el iniciar todas las semanas con un invitado que hoy pues es de lujo para nosotros, su presencia, su generosidad, su participación, y comentar nada más mi convicción personal de la importancia del derecho humano a la comunicación, que no solo atiende a esa libertad que tenemos todas y todos de expresarnos, porque yo creo que cuando se coarta esta libertad de expresión, pues se equipara prácticamente a la represión física que pudiéramos tener, porque nuestras ideas, nuestra forma de pensar, pues forman parte de nuestra condición humana, ¿no? Yo creo que es tan importante nuestro pensamiento como nuestra parte material, nuestra condición material. Los seres humanos no podemos entendernos solo de manera material. Tenemos un espíritu que nos da vida y que nos permite tener estas ideas, expresar nuestra ideología, nuestra manera de pensar, pero también el derecho a la información. Yo creo que el periodismo ha cumplido una función fundamental en este derecho, porque también todas y todos tenemos derecho a conocer, ¿sí?, la realidad que prevalece en determinado tiempo y circunstancia, además de conocer la manera de pensar de otras personas, sea coincidente o disidente, ¿sí? Siempre será nuestro derecho conocer esa manera de pensar. Pero yo quiero reconocer también al periodismo una labor muy importante en el desarrollo de los pueblos, que es ser el escenario, constituirse en la plataforma, en la arena de debate para enriquecer el conocimiento, enriquecer las ideas y generar opinión. Creo que esta función que el periodismo cumple, vamos a llamarle en estas tres enfoques que he señalado: la libertad de expresión, el derecho a la información y el enriquecimiento que podemos generar en la discusión de las ideas, son fundamentales. Para nosotros como Comisión Estatal cumple también otra función muy importante, que es la de denunciar lo que está sucediendo, y como, bueno, aquí quienes estamos participando hoy, en la mayoría miembros de la comisión, entendemos lo importante que es para nosotros que se denuncie la conducta, el desempeño de las autoridades en los diferentes órdenes.
yo le agradezco muchísimo, maestro, porque sé que vamos a enriquecernos en este sentido y en este mes que hemos dedicado a la tarea del periodismo. Le agradezco muchísimo, ya no me extiendo más sé que siempre resulta poquito el tiempo, le dejo a Elenito la palabra para que nos haga favor de presentarlo, maestro, y podamos dar inicio. Muchísimas gracias. Gracias, Saludos a presidente. todos. Gracias, presidente. Y a continuación me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestro invitado de hoy. Jorge Israel Hernández es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Autónoma de México, tiene formación especializada en mediación por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, y en Derecho Internacional Humanitario por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Realiza asesoría en comunicación estratégica, fue subdirector general de contenidos y vinculación del canal judicial Televisión Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Realiza labor docente en la UNAM y en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. Desarrolló el plan de estudios y configuró el claustro docente de la Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE, programa en el que realizó la coordinación ejecutiva desde su fundación y hasta junio de 2015. Ha realizado funciones de coordinación de información en diversos espacios noticiosos y de análisis en radio y televisión. Fue Communication Advisor del representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, oficina para la que también ha realizado consultorías especializadas. Realiza consultorías en materia de comunicación estratégica, así como en cobertura periodística y derechos humanos. Como actividad honoraria, fue integrante desde su fundación y hasta 2015 de la Junta de Gobierno y del Consejo Consultivo del Mecanismo para Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Es integrante del Consejo Editorial del diario Reforma. Agradecemos mucho su presencia, maestro, para que iniciemos con la plática Periodismo y Derechos Humanos, la oportunidad de transformar la realidad. Adelante, por favor. Gracias, Elena. Antes que nada, agradecerle al presidente de la comisión no únicamente la invitación, sino el motivar este espacio semanal que tienen de reflexión, que sin duda es enriquecedor, sí para el equipo de la comisión y para la gente interesada que se inscribe en estos espacios, pero también para la gente que somos invitados e invitadas a participar de ello, porque seguramente es un espacio muy rico en donde ustedes también tienen mucho que aportar y mucho que enriquecer el debate sobre derechos humanos en general y en particular lo que nos convoca el día de hoy, hablar un poco de periodismo y este cruce de ecosistemas entre defensoras, defensores y periodistas. Muchas gracias, presidente, por su presentación y por su generosidad y ser anfitrión de estos espacios. A todas y a todos, buenos días. Gracias por el interés de dedicarnos parte de su mañana en lunes y sobre todo el atrevimiento de meternos en sus oficinas o en sus casas debido a que este contexto que nos mantiene un poco en encierro, un poco en libertad, nos obliga a invitar a mucha gente a nuestros espacios de intimidad o privados que terminan siendo también públicos. Les platico en un minuto la dinámica que me parece que nos puede servir a todas y a todos. Voy a compartir pantalla en unos segundos con información que iremos comentando. Y la petición que le comentaba Elena hace unos minutos es que no esperemos hasta el final para un espacio de interacción con preguntas, respuestas, comentarios, porque la experiencia nos dice que esos minutos se convierten en segundos y muy pocas veces da tiempo de tener ese espacio de interacción. Entonces la petición es que de alguna manera ordenada, vamos a llamarlo así, si alguien tiene algún comentario o pregunta sobre la marcha, levantan su mano, me imagino que Elena nos apoyaría en decirnos quién por ahí quiere participar. Hacemos una pausa en la secuencia de la presentación y profundizamos en el tema o en el asunto que sea de su interés con toda confianza y se los digo de manera muy honesta, difícilmente hay tiempo al final para tener este intercambio. Entonces me parece que es una parte que nos puede enriquecer mucho el debate y sobre todo profundizar en aquellos temas que quizá yo no contemplé y que para ustedes resultan de mayor relevancia. Entonces, dicho esto, voy a compartir la pantalla y ahora comenzamos.
Estamos acá. Bueno, todas las personas que están viéndonos, escuchándonos, ya sea que participen como defensoras o defensores dentro de su trabajo en la comisión o que están interesadas en estos temas, por la naturaleza de nuestro oficio, de nuestro ejercicio profesional, estamos muy enterados de lo que sucede a través de los medios de comunicación. Y habrán notado que en los años recientes, muchos medios, la gran mayoría de ellos, otorgan, ofrecen, dan un seguimiento mucho más cercano a aquellos temas relacionados con los derechos humanos, ya sea impulsados por sociedad civil o por instituciones como lo son las comisiones estatales o nacional de derechos humanos o organismos internacionales. Esto es algo positivo. Los temas relacionados con derechos humanos han ido ganando tiempo y espacio en las plataformas de divulgación informativa. Entonces es muy fácil encender la radio, entrar a alguna plataforma social, Twitter, Facebook, un periódico, televisión, y encontrarnos con conceptos que para nuestro día a día son familiares, pero para el grueso de la población no lo eran hasta hace poco. Casos paradigmáticos, sociedad civil, comisiones de derechos humanos, la marea informativa se va llenando de esos conceptos vinculados a la defensa y promoción de derechos humanos que para nosotros ya son familiares, para el grueso de la población no. Eso es algo bueno. Ahora, la parte que no es tan favorable para esta agenda es que en la dinámica mediática y en la formación periodística hay muchas carencias. Esto significa que la cobertura de la agenda de los derechos humanos no implica necesariamente que la aproximación a los temas sea la más pertinente. No se garantiza una incidencia en ese sentido. Esto quiere decir que se habla más en los medios de personas migrantes, de violencia por cuestiones de género, de agresiones en contra de periodistas, de corrupción, de desigualdad, de discriminación, pero no se hace de la mejor manera. ¿Por qué? Porque este acompañamiento que dan los medios y colegas periodistas a estos temas, por una carencia en términos de formación o de entendimiento general de las cosas, lo que sucede es que esta cobertura que pudiera ser positiva resulta ser negativa. En tanto, en estas coberturas vemos que se acentúan estereotipos, que se revictimiza a personas afectadas en sus derechos, que no se contempla, por ejemplo, la presunción de inocencia, o que se usurpan funciones de las autoridades encargadas de procurar justicia. Esto que se llama normalmente el tribunal mediático. Alguien que es expuesto en los medios es juzgado por la audiencia de ese medio y no es necesario en términos de la percepción social que haya un proceso judicial respetuoso de los derechos porque ya en los medios se les juzgó. Hay una invisibilización de discursos también. Vemos cómo se replica la dinámica en donde poblaciones históricamente invisibilizadas y que no tienen una voz potente en el debate público, les sucede exactamente lo mismo en los medios. Sigue habiendo esa ausencia de voces, esa ausencia de perspectivas. Y como consecuencia, hay una percepción de la realidad que está fracturada, que está carente de integralidad. Vamos a tratar de explicar por qué sucede esto, porque de entrada pareciera, y hay una percepción muy generalizada de esto, que los medios o los periodistas son, no quiero decir enemigos, pero digamos, no aliados de la agenda de derechos humanos, o que son muy pocos aquellos espacios que realmente se comprometen con un trabajo profesional y ético y metodológico para la cobertura de la agenda de derechos humanos. Vamos a explicar rapidísimo, a ojo de pájaro, qué es un periodista y cuáles son las condiciones en las que trabaja. Y quizá eso nos ayuda a entender por qué las cosas están como están. Periodista, en términos generacional, que da potencia a la palabra de la sociedad, es un notario de la historia diaria, esto es, certifica lo que sucede en el día a día. Hago una pausa aquí para decir que lo que están viendo ahora en pantalla es el deber ser. No quiere decir que esto suceda en el día a día, es lo que quisiéramos que sucediera. El periodista es un intermediario entre los hechos y la sociedad, sirve a la sociedad a través de la información, da voz y oídos a la comunidad, a sectores normalmente no favorecidos con la potencia de su voz en el debate razonado y razonable de las ideas en lo público. Insisto, esto es un deber ser. Y notarán que hay una línea transversal en este punteo que les comparto, que es el servicio. El periodista sirve a su entorno social. Ese es el principal de sus mandatos. E irán viendo, muchos de ustedes son funcionarios, en tanto trabajan en la comisión estatal,
irán viendo algunos puntos de coincidencia con la dinámica cotidiana del deber ser del ejercicio periodístico. Ahora, ¿qué sucede con el periodismo en nuestro país? Es el periodista un huérfano múltiple. Y ahora me explico por qué. Hay una orfandad en términos del abandono en el que se encuentra el periodista en relación a su propio entorno social. Hay una estigmatización del ejercicio periodístico. Hay una baja reputación social del periodista. Hace años el ser periodista representaba algo muy positivo para el entorno social. En los años recientes, quizá en los 20 o 30 años recientes, el ser periodista sufre de una baja reputación en su propio entorno social. Paradójicamente, ese entorno para el cual él sirve, ese entorno para el cual él trabaja. El segundo grado de orfandad tiene que ver con una orfandad en términos de las instituciones académicas o de formación. En los últimos 10 años han desaparecido prácticamente todas las licenciaturas de periodismo en el país. Esto tiene que ver con un fenómeno de mercado en donde muchas de las licenciaturas que se impartían en distintas universidades a nivel nacional que eran de periodismo han mutado a ser carreras y programas de comunicación social. Comunicación social es, imaginen meter en una licuadora algo de publicidad, algo de recursos humanos, un poquitito de periodismo, algo de relaciones públicas, ciencias políticas, sociología, apretamos el botón rojo y nos lo tomamos. Es todo menos específicamente periodismo. A nivel de posgrados, el CONACYT es una buena referencia, tiene un programa nacional de posgrados de excelencia en donde hay cientos de programas de posgrado y de licenciatura a nivel nacional que son auspiciados por CONACYT. Entre esos cientos de programas, y no quiero decir miles para no exagerar, pero seguramente rebasan 1,000, 2,000, 3,000 programas apoyados por CONACYT, existen únicamente 2 programas de posgrado apoyados por el CONACYT. Esto es, el Estado mexicano únicamente apoya a estudiantes que quieren estudiar periodismo en 2 de miles de programas a nivel nacional. Ahí el segundo de los abandonos. Y el tercer grado de orfandad tiene que ver con el propio Estado, el Estado mexicano, en su integralidad, que ha colocado por omisiones e incluso por acciones al ejercicio periodístico como uno de los ejercicios profesionales más peligrosos para desempeñar en México, y ahora vamos a ver algunos datos. Insistimos, es una vocación menospreciada. Yo les pregunto si alguno de sus hijos o hermanos les diga o les dijera, quiero estudiar periodismo, ya quiero ver la cara de la familia en la sobremesa cuando la persona les comparte este interés. Dirían, oye, no, pues mejor algo que sí te represente un ingreso sustentable, una carrera a largo plazo, una opción de desarrollo dentro de una empresa, todo aquello que el periodismo no ofrece. Es un oficio mal pagado en términos generales. Obviamente hay una parte alta de la pirámide de aquellas personas que nos dedicamos al periodismo que tienen ingresos interesantes, pero el grueso de esa pirámide estará ganando en promedio a nivel mensual, en todo el país, en promedio entre 6, 8, 10 o 12 mil pesos como máximo. Ese es el promedio de ingreso de un periodista a nivel nacional, y me estoy yendo al tabulador alto, digamos. Para darnos una idea, un corresponsal o una corresponsal que da sus servicios, digamos, a un medio grande, nacional, pensemos W Radio, Grupo Reforma, Televisa, que tienen una solvencia económica comprobada, debe de estar ganando por nota que manda 350 pesos más o menos, en promedio. Entonces, la paga no resuelve el día a día, no resuelve los compromisos que cualquier familia tiene para subsistir. Esto obliga a que muchos periodistas, sobre todo en las entidades federativas, dediquen parte de su tiempo al periodismo y parte de su tiempo a otros oficios, a otros trabajos. Esto impacta directamente en la profesionalización de aquellos que se dedican al periodismo. Datos del mecanismo de protección para periodistas a marzo de este año. Les pongo un poquito de contexto. De acuerdo a distintas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, en México se han asesinado entre 120 y 140 periodistas del 2000 a la fecha.
¿Por qué la diferencia entre 120 y 140? Porque 20 periodistas asesinados no son poca diferencia por la metodología. Cada organización tiene una metodología distinta para calificar el tema del asesinato, y no es únicamente que hayan asesinado a un periodista, sino que esto tendría que estar presuntamente relacionado con su ejercicio periodístico. Esto es, estos 120 o 140 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, está de alguna manera comprobado, o una de las líneas de investigación es que fue asesinado como consecuencia de su ejercicio periodístico. Hay más periodistas asesinados, sin duda, pero el resto se da en un contexto de inseguridad o de violencia que vivimos en distintas regiones del país. ¿Cuál es el problema aquí? Mucho más que hay que acentuar. Esta es una gráfica de el mecanismo de protección de periodistas, les decía, a marzo de este año. Es un mecanismo que está anclado institucionalmente en la Secretaría de Gobernación, y encontramos aquí las principales agresiones, sin contemplar el asesinato, evidentemente, que vemos cómo van modificándose año con año. Aquí viene un tema muy delicado. De acuerdo a la Secretaría de Gobernación, el principal actor, agresor de las y los periodistas son las y los funcionarios públicos. Cerca del 50% de las agresiones que padecen los periodistas en este país, incluido el asesinato, se da por parte, ya sea material o intelectualmente, de funcionarias y funcionarios, cosa que no es un asunto menor. Ahí vemos que empieza a acentuarse el divorcio entre el ejercicio periodístico y el ejercicio de la defensa y promoción de derechos humanos desde las instituciones del Estado, como es el caso de ustedes que pertenecen o que participan laboralmente de la Comisión Estatal. Vamos a las partes menos dolorosas. Maestro, perdón por la interrupción. Francisco Calcaño nos levantó la mano para poder participar. ¿Nos da la oportunidad? Hola, Francisco. Gracias. Adelante, licenciado Calcaño. Muy buenos días a todos. Saludos a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, licenciado Juan José, y a todos los que nos acompañan. Admirable el maestro Jorge Israel. Nada más, como usted comentó, luego no nos da tiempo y ya sentí que nos pasamos a un tema un poco más difícil. Pero antes de ello, quería hacer el comentario con respecto a lo que estaba comentando de el trabajo del periodismo, de que ya no hay escuelas, de que ya no tenemos esto. No podemos considerar algo grande que nos ha perjudicado en cuestión periodística es las redes sociales. Ahorita mucha gente, mucha gente, y sobre todo la zona de los servidores públicos somos los más afectados, derechos humanos también principalmente. Mucha gente agarra un teléfono celular y se dice ya periodista y empieza a amedrentar. No hay manera de defendernos de ellos. Su palabra es muy válida, muchas veces se hace viral la forma en que transmite o opina con respecto a una acción, tanto de cualquier área administrativa o de acción de las instituciones. Y esto ha hecho que la gente casi no acuda a una universidad para prepararse como periodista, sino simple y sencillamente agarra un teléfono celular, es merolico, habla muy bien, y hacer periodismo y hace su modus vivendi y gana más que un periodista, como usted dice, que pasa una nota de 350 pesos, gana más porque consigue una información muy confidencial y va y amenaza. Y va y dice, deme tanto si no la publico, porque si la publico te va a meter en problemas. Entonces, son cosas que percibo, que creo que cuando toquemos un tema de esa índole, casi no tenemos universidades, casi no tenemos posgrados, casi no tenemos gente preparada en periodismo. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Joaquín López Dóriga ha expresado una infinidad de veces, no soy licenciado en periodismo. Y mucha gente se basa en... Es abogado. Yo también puedo hacerlo. Es mi comentario sobre ese tema, al pasarnos ya al tema de la muerte de periodistas, secuestros y eso. Mi humilde opinión.
Gracias, Francisco. Atiendo lo que plantea Francisco y ahorita nos seguimos. Vamos en unos minutitos más a entrar específicamente al tema de plataformas digitales y redes, pero lo que plantea Francisco me parece importante a reserva de que entremos a la parte de redes y plataformas digitales. Para ir poniendo un piso en la charla, podemos considerar periodista a aquellas personas que no se han formado, perdón por la redundancia, formalmente como periodistas. Sí. De entrada, sí. Ejemplos, y no pongo el de López Dóriga, que puede ser muy cuestionado en términos éticos por muchas personas. Pongo un ejemplo muy concreto. El maestro Granados Chapa, que es un referente del periodismo nacional, murió hace unos años, etcétera, etcétera. No doy más contexto porque no hace falta. Granados Chapa nunca estudió periodismo. Granados Chapa estudió leyes. Era un abogado titulado como abogado y su ejercicio profesional se volcó en el periodismo y terminó siendo uno de los periodistas más importantes del último siglo en este país. Entonces, ¿hace falta estudiar periodismo para ser periodista? No, pero sí es deseable. Es deseable que haya más instituciones dedicadas a formar dentro de las dinámicas de método y de ética del periodismo. Por ahí un punto. Segundo asunto, las plataformas digitales. ¿Podemos considerar periodista a alguien que toma su teléfono y que empieza a soltar, vamos a poner entre comillas, información o empieza a amenazar a través de sus plataformas a funcionarios o a la sociedad en general? No necesariamente. La Comisión Interamericana a través de Derechos Humanos, la Corte, perdón, Interamericana, a través de su opinión consultiva número 5, especifica, y la propia relatoría de la Comisión Interamericana, especifican qué sí es y qué no es un periodista. Incluso lo que especifica la Corte y la Comisión es que para ser periodista no hace falta ni siquiera tener un trabajo formal dentro de un medio de comunicación, sobre todo entendiendo las nuevas dinámicas de interacción en plataformas digitales. Hay periodistas, gente dedicada al periodismo independiente, que no tiene un trabajo formal dentro de un medio, pero que con base en método y ética investiga y publica, ya sea en sus blogs personales, en sus plataformas personales, o vende estos productos a revistas, a periódicos, a publicaciones formales, vamos a llamarlo así. Es una línea muy delgada entre qué es y qué no es. Yo pondría el acento de cómo hacer una distinción en el término del servicio. Un periodista siempre buscará dar un servicio a su entorno social, que a través de su trabajo periodístico haya una mejora. Y esta mejora puede en algunos casos involucrar la rendición de cuentas de funcionarios y funcionarias, sin duda. Digamos, si se pone en evidencia una red de corrupción, evidentemente habrá una mejora al momento en que esto se procese judicialmente y se certifique que evidentemente hay una corrupción, haya una sanción y una reparación para las personas afectadas. Pero lo que plantea Francisco es una línea muy delgada y ha tenido un impacto muy fuerte en los medios de comunicación, por ejemplo, que se ven obligados de una manera perversa a ganar la nota, la inmediatez del Twitter, por ejemplo, y en ser los primeros que dicen algo antes de que un ciudadano o ciudadana, más allá de sus sanas o perversas intenciones, quiera impactar con publicarlo antes. Es un problema que incluso dentro del mecanismo ha habido debates muy fuertes de si se considera o no periodista a alguien que no tiene un trabajo formal en un medio, que no fue formado periodista y que su único espacio de divulgación son sus propias redes sociales. Y yo diría, y perdón por el dicho de mi abuela, depende el sapo la pedrada. Habrá casos en que sí, habrá casos en que no. No podemos generalizar y decir todos aquellos que no se formaron o que no trabajan en un medio y que divulgan información en las plataformas digitales no son periodistas. No, porque habrá algunos casos en que sí lo sean. Entonces es demasiado complejo y ojalá haya oportunidad de tener otra charla específicamente sobre la divulgación de información en plataformas digitales, porque es un tema incluso de reflexión global hoy en día y cómo esto tiene impacto, ya lo podríamos ver en ese momento, en fake news o en realidades paralelas o en construcciones de realidad que ahora le llaman los especialistas la posverdad. Eso que es un poco inasible, pero que realmente estamos todos inmersos en esas burbujas de plataformas digitales, consumiendo información que no necesariamente está verificada.
Digamos, podríamos hacer un símil entre el periodista con un curador de arte en un museo. El periodista tiene las herramientas, ya sea por formación o por experiencia, para curar la información, para buscar en distintas fuentes que esta información sea validada. Quien no tiene estas herramientas no podríamos considerarlo periodista como tal. Gracias, Francisco, por tu participación. Continúo con la presentación y quien quiera opinar, hagamos la misma dinámica. Ok, ahora, los medios de comunicación. Ojo, los medios de comunicación son empresas, no nos llamemos a la sorpresa. Y todas las empresas lo que pretenden son números negros en sus libros de contabilidad, no números rojos. Aquí en los medios de comunicación no hay hermanas de la caridad, son negocios como tal. ¿Qué sucede con el tema de los medios de comunicación que tienen un área de información o de noticias? Y esta es una dinámica que se puede repetir y que todas y todos coincidiremos. La información que se difunde en estos espacios es incompleta o equivocada. Las opiniones son manipuladas. Muchas veces los pueden entrevistar a ustedes o entrevistan al presidente y resulta que a la mañana siguiente ven publicado en el periódico una frase que no dijimos, un concepto que no expresamos. Hay manipulación en muchas ocasiones de esas opiniones. Y los intereses empresariales se tienden a poner por encima de las aspiraciones democráticas del entorno social. La noticia para los medios de comunicación es algo informativamente atractivo y redituable. ¿Qué sucede acá en los medios? ¿O qué sucede en los medios? Que hay una fórmula muy enferma, permítanme decirlo así, en donde está perfectamente diagnosticado que, por ejemplo, la sangre vende. Los cuerpos desnudos, sobre todo si son de mujeres, venden. Los dramas personales, íntimos, venden. No se dedican los medios, lamentablemente, a construir sobre esta dinámica del terror, que no vamos a engañarnos, digamos, vivimos en entornos sociales que desde hace algunos años y hoy por hoy la violencia goza de cabal salud. Nos encontramos con historias terroríficas a la vuelta de la esquina en nuestra propia manzana. No se trata de que los medios invisibilicen eso, sino de que nos planteen en su ejercicio periodístico un contexto reflexivo e informado que nos permita como sociedad ir solventando esas carencias que tenemos para superar esa curva de violencia que está a la alza. No hay inocencia en el manejo de información en los medios de comunicación. No hay errores. Todo está perfectamente calculado. ¿Qué sucede? Lo que ya decíamos, lo que vemos en los medios de comunicación dista mucho de ser nuestra propia realidad cotidiana, como entorno social, no como funcionarios y funcionarios. Y eso tiene consecuencias. Principales consecuencias: desinterés social, apatía, problemas en el acceso a la información, falta de conocimiento sobre los temas que son de interés de todas y todos en el entorno social. Y como consecuencia de eso, como sociedad, tenemos menos herramientas, menos elementos para incidir en las decisiones de las autoridades en el Estado. Esa sería una de las funciones del periodista, que la sociedad tuviera instrumentos o herramientas para la toma de decisión. Por ejemplo, acabamos de pasar por un proceso electoral a nivel nacional y lo ideal es que cuando lleguemos a la urna tuviéramos información suficiente para tomar una decisión. Y esto no es así. Es parte de nuestra responsabilidad, sin duda, pero los medios tendrían que ser una herramienta de potencia para aquella información que nos permita tomar decisiones como sociedad. No hay democracia con ausencia de voces y sin pluralidad. Si la información y la expresión se oculta, se manipula o se distribuye de manera asimétrica, como sucede hoy en día, solo unos cuantos, ciertos sectores del entorno social que están más informados, que están más involucrados en el debate público, pueden influir en las decisiones y eso nos descarta a un grueso de la población, que no tenemos acceso a las plataformas digitales, que no tenemos acceso a los medios de comunicación, que no tenemos acceso a poder comprar un periódico todos los días, o que no tenemos herramientas para participar de ese debate. Me adelanto un poquito para no atrasarnos. Ahora, no sé generacionalmente cómo andemos en el perfil de las personas que hoy nos acompañan, pero les voy a pedir 10 minutitos de su atención tratando de ver la siguiente historia como si fuera un capítulo de Doctor House. No sé si a todos les dice algo Doctor House, pero bueno, nos vamos a poner medio detectives y a diagnosticar un asunto de salud.
Este señor que vemos en la pantalla es Phineas Gage. Ahí vemos su fecha de nacimiento y de muerte. Phineas trabajaba hacia mediados, a principios de los 800, perdón, por ahí de los 30 y tantos de los 800, en la industria ferroviaria de Estados Unidos. En aquellos años, el desarrollo de la red ferroviaria era muy importante para el desarrollo propio de las regiones. No había otra herramienta, otro instrumento de comunicación, de desplazamiento de personas y de mercancías tan potente como el ferrocarril. Phineas lo que hacía era irse con un grupo de trabajadores a zonas completamente inhóspitas para abrir brecha para que los rieles se colocaran, estaciones y el desarrollo propio del ferrocarril llegara a esas zonas. Con la vara metálica que le vemos en este retrato entre las manos, Phineas generaba una chispa que detonaba explosivos. Estos explosivos abrían la brecha y llegaban ahí sí los hombresotes, estos grandotes, fornidos, a colocar toda la infraestructura de rieles para que los ferrocarriles pudieran pasar. Phineas era un tipo, a diferencia de su propio entorno de trabajo, era un tipo culto, educado, hablaba varios idiomas, se expresaba con perfecta pulcritud, era un lector profundo y siempre estaba muy bien vestido. Imagínense, en un desierto en Estados Unidos, en un campamento de trabajadores del ferrocarril, Phineas destacaba, era un lunar ahí en medio de esa mancha extraña de gente inculta, sucia, con pocas herramientas culturales, digamos. Entonces, Phineas era todo lo contrario. Phineas era eso que podríamos llamar el yerno que todas las mamás quieren, ¿no? El que se quiere que se case con la hija, un tipo culto, educado, limpio, no tomaba, no fumaba, todo perfecto en Phineas. Un mal día, Phineas tuvo un accidente al momento de detonar uno de estos explosivos. La vara que lleva entre las manos salió volando literalmente y, como vemos en la imagen, le atravesó el cráneo. Literal, como dicen los especialistas en balística, trayectoria de entrada, trayectoria de salida. No se alojó ningún fragmento del metal en su cabeza, pero sí tuvo heridas considerables en la parte baja del pómulo y en la parte superior del cráneo. Ahorita van a decir, ¿a dónde diablos va este señor con todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con las noticias? Ahí vamos. Bueno, Phineas estuvo inconsciente algunos minutos. Imaginen la atención médica que tuvieron para Phineas en un campamento de constructores. Alguna choza ahí mal puesta con algún destilado, le habrán limpiado las heridas, le pusieron 2 curitas y una gasa y nada de ambulancia, nada de seguro de gastos médicos, nada de atención en un hospital privado, ni mucho menos. A su tienda de campaña a reposar unos días. Phineas se fue recuperando paulatinamente y evidentemente si Phineas no trabajaba no ganaba dinero. Entonces se presentó a los pocos días en la tienda del capataz de la obra y dijo, ya estoy listo. Entonces seguramente le habrán dicho, diga 33, cuente del 1 al 10 y póngase a trabajar. Phineas regresó a trabajar, pero a los pocos días sus propios compañeros vieron que algo no estaba del todo bien en Phineas. Y no era un tema ni de movilidad, ni de expresión, ni de construcción en general de la personalidad. Era un tema en donde Phineas había cambiado dramáticamente. Ya no era aquel tipo limpio y educado, era un tipo muy sucio, bebía demasiado alcohol. Su vocabulario se había pervertido a un grado que a los propios trabajadores de la industria de los ferrocarriles les sorprendía. Llegaba tarde, se emborrachaba en la noche, no se presentaba a trabajar, etcétera, etcétera. Y como siempre suele suceder, a alguien con estas características y esta dinámica de vida, lo terminaron despidiendo. Únicamente para cerrar la historia de Phineas, Phineas siguió trabajando en la industria ferrocarrilera en toda la región. Murió en Chile, trabajando también en uno de estos desarrollos de la industria. Y hasta ahí la historia de Phineas. ¿Por qué es importante el asunto? Con el paso de los años, hubo distintas disciplinas que se encargaron de estudiar lo que le había pasado a Phineas Gage. Una de ellas, los neurólogos trabajaron profundamente en el asunto. ¿Por qué este cambio de personalidad después de un accidente de este tipo? La imagen que vemos abajo, la reproducción del rostro de Phineas y su cráneo, están en el hall de entrada de la Facultad de Medicina de Harvard. Así el nivel de importancia de lo que le sucedió a Phineas Gage.
se descubrió que a Phineas se le había afectado por este accidente una glándula, perdón por mi desconocimiento en términos médicos, que se aloja o que está ubicada en la base del cerebro, un lugar que no les puedo señalar precisamente por su ubicación. Pero en términos, digamos, modernos, pudiéramos decir que esta glándula que se le afectó a Phineas es una especie de memoria independiente extraíble, un USB que tenemos ahí abajo del cerebro, que al igual que el cerebro administra información, pero esta glándula específica tiene una función muy concreta. Administra toda aquella información que tiene que ver con la interacción social. Toda aquella información que vamos adquiriendo con el paso de los años, desde que nacemos hasta que morimos, y que tiene que ver con la interacción social, se aloja ahí. Esto es, cómo comportarnos con los otros, con nuestros pares. No es un tema de designio divino, sino es un tema de la propia formación social. Cómo como sociedad nos educamos mutuamente para comportarnos de una manera civilizada. Cuando nuestra mamá nos dice, no mastiques con la boca abierta, esa información se aloja en esa glándula. No subas los pies a la mesa, saluda a tu tía, di buenos días, di buenas tardes, báñate todos los días, lávate los dientes. Toda aquella información que tiene que ver, sí con higiene, sí con una construcción de personalidad propia, pero que tiene que ver con nuestra propia dinámica de interacción. Normalmente, y aquí hago una pregunta, a ver si alguien levanta por favor la mano, ¿cómo tomamos decisiones al momento de encontrarnos en un escenario, digamos, de incertidumbre? ¿Cómo tomamos decisiones ante la incertidumbre? Me adelanto para no perdernos aquí y dejar tiempo para quien tenga opiniones. Lo hacemos a través de la imitación. Imitamos a aquellas personas que para nosotros son un referente en términos de lo que está sucediendo en ese espectro de incertidumbre. Supongamos que vamos a cenar a la casa del embajador de Noruega y nos sirven en el plato una cosa muy extraña que no es algo que hayamos visto nunca antes. Antes de empezar a comerlo, porque no sabemos cómo comerlo, vamos a esperar a que el embajador lo coma. Y ahí vamos a ver cómo se come eso que desconocemos. Lo mismo sucede en cualquier situación de incertidumbre social, económica, política. Vamos a esperar a que alguien que para nosotros es un referente nos diga cómo actuar, qué hacer ante esa incertidumbre. Y para allá vamos. Esto sucede con las personas defensoras de derechos humanos, ya sea de sociedad civil o de instituciones, y con periodistas. Este ecosistema, periodistas y defensores de derechos humanos, son un referente para el entorno social, o eso deberían de ser. Son ellos quienes nos tienen que decir cómo actuar, qué criterios tenemos para contrarrestar la incertidumbre. En términos de la agenda temática de derechos humanos, insisto, defensores y periodistas, son ellos y ellas quienes nos tienen que dar criterios para contrarrestar esa incertidumbre. Cuando sabemos cómo comportarnos ante cierto estímulo, no hay incertidumbre. Por eso las personas peticionarias, por ejemplo, que llegan con ustedes a la Comisión Estatal, necesitan certezas, necesitan saber qué hacer ante la incertidumbre. No tienen en esta glándula que se le afectó a Phineas, no tienen información para resolver eso que les está complejizando su día a día. Lo mismo cuando acudimos a los medios de comunicación, más allá de por entretenimiento, en busca de información, necesitamos saber qué hacer en caso de un desastre natural, qué hacer en caso de una situación de violencia en las calles, qué hacer en caso en una situación, y hago una lista eterna acá. Defensoras y periodistas están llamados a ser creadores de criterios para contrarrestar la incertidumbre. Somos consumidores de interpretaciones de la realidad, no de información. Necesitamos información que nos permita resolver nuestro día a día, nuestra situación cotidiana, nuestras necesidades cotidianas. Ahora, ¿de qué manera se construye esta relación entre medios, ciudadanos y autoridades? Así es este pequeño esquema en donde tenemos la A es la autoridad, la M son los medios, la C son los ciudadanos y la IE lo tenemos como información y exigencia. Los medios observan de manera permanente, los periodistas, a las autoridades, rendición de cuentas, derecho y acceso a la información.
Los ciudadanos evalúan el trabajo de medios, periodistas y de autoridades. Y como parte de este ciclo virtuoso, se genera algo que es información y la posibilidad de exigir a través de esa información. ¿Exigir a quién? A las autoridades, porque tienen un mandato constitucional en función de su ejercicio, y a los periodistas, que tienen un compromiso y un mandato con su entorno social. La exigencia viene desde el ciudadano, la ciudadana, desde la sociedad. La información es un bien público y debe de ser publicable, tal cual. Si esta información que es pública no se publica o se pervierte en el proceso mediático de una institución privada, estamos viendo un ejercicio de corrupción, tal cual. Me sigo. Vamos a lo que planteaba hace un momento, Francisco. ¿De qué manera las nuevas tecnologías, plataformas digitales afectan esta relación entre medios, periodistas, autoridades y ciudadanía? Podríamos hacer un paralelismo, y aquí hago una nota al pie. Es algo que está en desarrollo, que está en estudio actualmente. No hay conceptos aterrizados, infalibles, verificados. ¿Por qué? Porque es algo con lo cual estamos aprendiendo a vivir. Y en este año y medio que hemos incluso aprendido a interactuar a través de plataformas de comunicación a distancia como la que estamos ahora, y que frecuentemente cometemos errores, no podemos compartir la pantalla, se atraviesa alguien por atrás, hay ruidos en las casas, etcétera, etcétera. Es ese mismo proceso de aprendizaje muy parecido a lo que resultó de la revolución tecnológica producto de la invención de la imprenta. Aumenta los flujos de información, aumenta la velocidad en la que se comparte conocimiento, aumenta la posibilidad de cuestionar las visiones dominantes de esa realidad que no es única, que son múltiples realidades conviviendo de manera simultánea. Hay nuevas y novedosas maneras de comunicarnos y hay nuevas rutas para transmitir emociones, sentimientos, ideas, descubrimientos, información, etcétera, etcétera. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que en este núcleo de múltiples realidades conviviendo entre sí, sin duda hay realidades que no están perfectamente validadas o que no están sustentadas ni en argumentos ni en información y que pretenden únicamente desestabilizar, malinformar, mal orientar a la opinión pública. Mientras esta revolución digital aporta beneficios para la rendición de cuentas, también debilita al periodismo que se hace en medios tradicionales. Ahora vamos a ver en unas gráficas muy concretas cómo la presencia de una dinámica de interacción en redes sociales afecta a los medios tradicionales, radio, televisión y prensa. Ahora también, esta nueva realidad digital permite que nuevos medios digitales diversifiquen fuentes, aceleren la velocidad con que hay una interacción con la audiencia y nos permitan tener acceso a información de calidad periodística de manera más rápida y más barata incluso. Vamos a ver aquí. Esto es calientito, es un informe que difundió Oxford y la agencia Reuters hace una semana, específicamente sobre México. Búsquedas fuera de línea, esto es, no digitales. ¿A qué recurre la población en México para informarse en plataformas, digamos, tradicionales, radio, televisión y prensa? Si alguien se sorprende de lo que están viendo en la pantalla, por favor, verbalícelo, para no sentirme tan solo. Porque yo lo vi y la verdad me sorprendió. Nada en contra de los colegas de Azteca, pero me parece muy singular que la búsqueda en plataformas convencionales de nuestra sociedad mexicana se dé prioritariamente en Azteca. Y tengamos esfuerzos interesantes muy por debajo de esa búsqueda. Ese es el uso semanal y el uso al menos durante 3 días por semana. Sí, también a mí me sorprende lo de TV Azteca News, o sea, la verdad no me hubiera imaginado. Entiendo que sería, por ejemplo, como la televisión abierta o algún otro tipo de medio de comunicación fuera de redes sociales. Exacto. Yo hubiera pensado quizás que los noticieros de Televisa iban a estar en una primera posición y no TV Azteca News, en honestidad. Y aún Televisa está muy por debajo. Ojo, ahora vamos con Francisco, que veo que está levantando la mano. Ojo que esto no es un índice de confianza, es un índice de consumo, que no necesariamente va de la mano. Ahorita vamos a ver confianza. Esto es consumo. ¿Qué busca la gente para informarse? Al menos 3 días a la semana
la tercera parte de la población que busca esta información lo hace a través de TV Azteca. Sí, Francisco. Hay algo en esa tabla que me pone no tanto a temblar, sino que seguimos siendo expresamente consumidores de la visión. No leemos, si nos damos cuenta, la jornada creo que está en tercer, cuarto lugar. No leemos, y al no leer, esa información la captamos en el momento en que lo están transmitiendo a través de TV Azteca, pero no la digerimos, no la analizamos, no sabemos realmente qué está pasando, porque aunque estemos tocando esa parte de la población en TV Azteca, estamos dejando por un lado la lectura y nos estamos alejando de la realidad, porque esa gente que ve televisión obviamente se va a las redes sociales. Es mi opinión. Me sorprendió. Duda. Ahora tenemos en tercer lugar el Universal, que es prensa escrita. Y ojo, yo les quería hacer énfasis en el cuarto lugar, que son los periódicos locales o regionales. Esos, que representan el 23% del consumo, que no es nada despreciable, deben de estar en su foco de prioridad. Y le hablo específicamente a la gente que colabora y participa de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ellos deben de ser su público, ellos deben de ser su aliado. Los medios locales deben de apostar a tener un vínculo de alianza profundo con los medios locales, para que esos medios y esos periodistas sean aliados no nada más de la comisión, sino de la agenda de promoción y protección de derechos humanos. Ahí está el foco que les quería destacar. Sí, llama la atención de una manera brutal el tema de Azteca y la ubicación de algunos otros medios que pareciera gozan de mejor reputación, pero el foco para ustedes tiene que estar en ese 23% de consumo de medios locales. Ahí está la alianza deseable y urgente. Continúo. Ahora esto es online, en línea, internet, plataformas digitales, redes sociales. Y aquí vemos algo que es conocido, el Universal tiene un impacto brutal en su plataforma, en su página en línea. Reforma, digamos, que es el otro periódico fuerte a nivel nacional, está muy por debajo de eso, con una salvedad. Reforma cobra por consultar su página de internet. Esto lo coloca muy por debajo normalmente en estos índices. Por aquí vemos que ya hay un cambio en el tema online. Ya vemos por ahí Aristegui Noticias, ya vemos un poquito más arriba CNN, ya vemos a Animal Político, que hacen un ejercicio impresionante en términos periodísticos, y ya vemos que ahí los locales se caen, porque no tienen esta potencia en lo digital, pero sí tienen mucha potencia en el cara a cara. La dejo un segundito para que la revisen y me sigo. Ok, aquí vamos. Perdón, voy a mover un poquito porque tengo la pantalla tapándome parte de lo que quisiera ver. Ok. Tenemos aquí los recursos en términos informativos del 17 al 21. Y vemos cómo la televisión y los impresos se van cayendo dramáticamente. Más bien, todos se van cayendo dramáticamente. Pero ojo con los online y los social media, las redes sociales. Sí se caen, pero a partir del 20 disminuyen su curva de caída. ¿Por qué? Porque nos encerraron a todos en nuestra casa y la manera de enterarnos fue a través de esas redes sociales o de esa herramienta online. Se disminuyó la caída por el tema de la pandemia, pero los cuatro van hacia abajo. Ahora, ¿en dónde nos informamos? Computadora, teléfonos o tabletas. Vemos ahí también cómo los teléfonos tienen una curva ascendente bastante pronunciada, las tabletas se caen y las computadoras van disminuyendo también. Esto es un dato importante. Sería bueno que la información que genera la Comisión Estatal apueste también a plataformas digitales que se puedan ver en teléfono. Muchas veces, muchas instituciones o muchos medios apuestan por el tema online, pero no discriminan, no distinguen entre aquella información que es para computadoras y aquellas que es para teléfonos.
Entonces entramos en nuestro teléfono que tiene pantallas más compactas que la computadora, evidentemente, o que una tableta, y las páginas no se despliegan igual. Hay errores en la configuración que no permite ver la información en un teléfono porque están diseñados para una pantalla más grande. Ahí, sugerencia, habría que considerar que el consumo de información se está yendo a las pantallas de los teléfonos, lo cual nos obligaría a reclasificar nuestros algoritmos y nuestras puestas en pantalla para considerar a la población mayoritaria, que es la que consume a través del teléfono. A nivel nacional, solo el 18% de la población que consume información paga por esta información. El 49% de la población comparte información a través de mensajes, mails o redes sociales, incluido el WhatsApp. Es un porcentaje no menor, ¿eh? Habría que empezar a... Hay estudios muy interesantes, perdón que haga una pausa, pero todos tenemos o conocemos de las tías que mandan piolines, buenos días, felicidades a todos, no sé qué, por WhatsApp. Ya hay medios que están utilizando memes y GIFs y herramientas para viralizar en WhatsApp información. No habría que descartar esa posibilidad para instituciones que tienen en su agenda los derechos humanos. Confianza de noticias en redes sociales, 35%. Aquí es algo lo que planteaba Francisco. Realmente las redes sociales, aunque tienen mucho impacto, ahora vamos a ver cuáles son las que tienen más impacto, no dejan de ser una burbuja. Sigue siendo muy poca la gente que tiene cuenta de Twitter, cuenta de Facebook, cuenta de Instagram, TikTok, etcétera, etcétera. Y no dejan de ser una burbuja. Entonces, muchas veces sobreestimamos lo que sucede en una red social. Aquí vemos que esa sobreestimación tiene 2 dígitos. 35% de las personas que consumen información le tienen confianza a aquella información que consumen en redes sociales. Eso quiere decir, perdón por la matemática tan elevada, que el 65% no tiene confianza en la información que ve en redes sociales. Ahora vamos a ver acá. Esto sí es confianza en la información. Y vemos cómo TV Azteca, que es de los más consumidos, es de los más desconfiados o más desconfiables. Se nos va hasta el penúltimo lugar junto con Televisa. Y ahí vemos cómo cambia la escala de confianza, que esto es muy paradójico, porque hay medios que son poco consumidos, pero que les tenemos mucha confianza. Y hay medios que son muy consumidos, pero que no les tenemos confianza. Muchas veces subestimamos el criterio de la audiencia, de nuestro entorno social, y pensamos que por tener todo el día la televisión en el 2, nos están cilindreando la cabeza con una información, no la voy a calificar, que es acorde a los intereses de la empresa Azteca o la empresa Televisa o la empresa la que sea. Poco a poco vamos tomando conciencia sobre aquello que consumimos y lo consumimos, pero sabemos que no podemos confiar en eso. Y entonces mandamos Azteca y Televisa hasta abajo. Acá tenemos las redes sociales, reinas. Facebook en primer lugar. Para noticias, 60% del uso de Facebook es para informarse. Fake news o noticias argumentadas y sustentadas, pero el 60% del uso que se le da a Facebook es para información. Y de ahí para abajo, YouTube muy por debajo, WhatsApp, Twitter muy por debajo. La gente que tenemos una cuenta de Twitter, digo, yo la uso para informarme, yo seré parte de ese 17%, además de para entretenerme y jugar un poco. Pero solo el 17% de la gente que consume información la consume en Twitter. Y para cualquier otro propósito, evidentemente aumenta. Instagram, que es un boom hoy por hoy en términos de uso y consumo, hay mucha más gente que tiene cuentas de Instagram que de Twitter, pero en términos de información es muy bajo el consumo que tiene. ¿Qué sucede con la posibilidad de tener plataformas digitales, redes sociales en donde podamos interactuar? Se termina el monopolio de la voz. Ya no es únicamente la voz de las empresas o medios tradicionales que nos bombardean con información, como ya vimos, manipulada, tergiversada, reorientada, con una intencionalidad detrás,
sino que la posibilidad de interactuar socialmente a través de plataformas digitales que tienen un costo, el Internet es uno de ellos, o las plataformas, los equipos a través de los cuales nos conectamos es otra variable que impide el acceso, pero terminan con el monopolio de la voz. ¿Cuál es el paso pertinente que tenemos que dar? Tenemos que generar una alianza muy potente, ya les decía, entre medios locales específicamente, periodistas y medios, e instituciones y organizaciones que trabajan la agenda de los derechos humanos. ¿Cuál sería el objetivo primordial de esta alianza, más allá de la difusión de la agenda? La erradicación de una cobertura cinética de las víctimas, por ejemplo. Ahí es en donde ustedes tienen un universo de trabajo para interactuar con periodistas, redes sociales y medios de comunicación. Hacer una cobertura de derechos humanos justamente con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, en donde no sean las narrativas de la violencia las que predominen, en donde no sean las narrativas de la sangre la que predomine, sino las narrativas de la exigencia, de la rendición de cuentas, de la reparación de daño, de la presunción de inocencia, de que las violaciones a derechos humanos deben de ser investigadas y sancionadas con el ánimo de que no sean repetidas. Es ahí en donde tenemos que configurar una alianza muy potente entre defensoras, defensores, ya sea de sociedad civil o institucionalizadas, con medios y periodistas. La comunicación de la agenda de la sociedad civil, de los derechos humanos, no puede limitarse a la documentación o a la denuncia. Tiene que haber un ejercicio de construcción de realidades, un ejercicio de construcción de contextos que le permitan a las y los periodistas tener información mucho más digerida. Ya veíamos cómo un grueso de la población dedicada al periodismo no tiene del todo las herramientas para esta aproximación. Tiene una exigencia laboral, tienen que entregar tantas notas al día de distintas fuentes y si no, lamentablemente vamos a ponerlo en blanco y negro, no comen. Entonces, cae en nosotros, en las personas especializadas en el tema, en las personas dedicadas a ese tema, de construir las narrativas y poder trabajar de manera conjunta con los periodistas para que estas narrativas sean divulgadas de manera mucho más potente. Hay que apostar para que quienes trabajamos la agenda de derechos humanos, seamos un motor de generación de información ya curada. Sería muy sano integrar a periodistas a ese ejercicio, en donde tengamos, sí, casos paradigmáticos, casos que haya que denunciar, seguimiento a la situación de víctimas de violaciones a derechos humanos, acompañados por periodistas, porque esto nos va a permitir tener una potencia en la divulgación de estos asuntos y muy probablemente esa sociabilización de los asuntos relacionados con la agenda de derechos humanos tendrá consecuencias muy favorables para las víctimas en primer momento y para todo el entorno social en una segunda instancia. Entiendo que teníamos tiempo limitado, entonces voy a parar acá. Tienen ahí mis datos de contacto para todo lo que necesiten y me parece que sería muy sano y muy interesante poder dialogar si es que alguien tiene comentarios, opiniones o dudas sobre el tema. Muchas gracias, maestro Jorge, por esta plática tan interesante, estos datos que sin duda pues, nos sirven mucho para poder comunicar e interactuar mejor con la ciudadanía, en el caso pues, de Chiapas y de las personas que nos acompañan de otros lados, pues que hagan lo propio en sus espacios, ¿no? Abriríamos otro espacio de preguntas por si hay algún comentario, alguna duda, algo más que quisieran comentar. Pueden solicitar la palabra a través de las reacciones, levantando la mano o bien por el chat. Vamos con nuestro visitador en atención de asuntos migrantes, el maestro Milton. Por favor, adelante, maestro, y después contigo, Francisco. Su micrófono, maestro Milton, por favor. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, maestra Elena. Hacer un comentario. Nosotros aquí en la ciudad de Tapachula tenemos un periódico que todos los días dedica la portada en contra de las personas migrantes. Bien lo menciona el ponente del día de hoy y le agradezco esta exposición muy clara, muy precisa. Entonces, este periódico
crea mucha xenofobia delante de toda la sociedad, y ya nosotros en la mesa de seguridad se logró la vez pasada que la Fiscalía de Inmigrantes diera una capacitación a este medio de periódico a efecto de sensibilizar en el tema de que no le dediquen estas portadas todos los días a las personas migrantes, porque crea una confrontación entre la población en general con la población migrante. Entonces, yo considero si hubiera alguna otra manera de incidir en ese tema para evitar de que no pase lo que ha pasado en el norte del país, que la población en general se ha manifestado hasta en pedradas a la población migrantes. Entonces, pues es en cuanto que yo quería mencionarle al ponente del día de hoy, maestra. Muchas gracias. Gracias, maestro Milton. ¿Gusta contestar las preguntas de una vez o escuchamos también rapidísimamente lo de Ángel, porque es un tema, digamos que como él mismo lo dice, se ve ya en distintos puntos del país. Primero, me parece que es importante distinguir responsabilidades. Sí, hay medios y hay colegas periodistas que estigmatizan a las personas migrantes, que discriminan a las personas migrantes, y esa cobertura, digamos, con muchas carencias, se convierte en sí misma en violatoria de los derechos de las personas migrantes en este caso específico. Ahorita vamos a la solución. Primero les planteo el problema. La discriminación y la estigmatización no nace en los medios y en los periodistas. Nuestro propio entorno social estigmatiza y discrimina a los migrantes. Entonces, lo que sucede es que los medios y los periodistas no son ajenos a esta dinámica social, no están hechos por extraterrestres que vengan de otro lado a decirnos cómo hacer las cosas, están hechos por personas que viven en nuestro propio entorno social, que como dinámica cotidiana discrimina a los migrantes. Aquí lo que se ha tratado de hacer con cierto grado de éxito es sensibilizar, como lo hacemos con el resto del entorno social, enfocado a periodistas y, ojo, a los directivos y a editores de los medios. En muchas ocasiones se ha visto que las y los periodistas de a pie, de terreno, digamos, llegan con notas bien trabajadas, seamos generosos, sobre el tema migrante, y es en la redacción en donde se le mete esta patina de discriminación y estigmatización. Habría que trabajar en sensibilización, en capacitación. Entiendo que los recursos son limitados, que los oídos muchas veces son sordos y que no somos profetas en nuestra tierra, y es muy difícil acercarnos a nuestro propio ecosistema en el ánimo de mejorar las condiciones en las que los otros hacen su trabajo. Para esto yo recomendaría: acérquense a la gente de ACNUR, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados. Seguramente ubican a Mark Manley, que es el representante actual, está a unos días de irse del país, pero alguien llegará a reemplazar a Mark, y seguramente a través de ACNUR, que digamos en términos narrativos es Naciones Unidas, podrán tener un buen acuerdo para capacitar y sensibilizar a medios, a periodistas y a todo el entorno social que convive como una realidad cotidiana con personas migrantes. Me parece que esa podría ser una salida. Es una apuesta a largo plazo, porque la formación y la educación va dando resultados siempre y cuando se mantenga durante un tiempo sostenido, pero me parece que por ahí habría que empezar. Muchas gracias. Por favor, Francisco, adelante. Sobre el último punto que comentó el maestro Jorge Israel, me parece de suma importancia la alianza de derechos humanos con el periodismo. ¿Por qué? Un ejemplo, en la zona norte de Chiapas hay 200 periodistas, entre comillas, 200 periodistas, pero quienes realmente se acercan a la realidad son muy pocos. De esos 200 puedo hablar un 10%, y si no es que menos, hasta un 4 o 5%. Esa alianza de derechos humanos con los periodistas, más que nada, ¿qué sucede cuando el periodista dice es que derechos humanos, violentan mis derechos humanos, mis derechos humanos? No, yo quisiera que derechos humanos hiciera, no sé, como usted dice, hay muy poca economía y para poder llevar este tipo de talleres, pero que el periodista sepa que los derechos humanos es la unión de derechos humanos y el periodismo para aplicar los derechos humanos a la sociedad, para que la sociedad tenga seguro en la defensa de sus derechos humanos, porque eso es lo que yo siento que se nos sale de las manos cuando el periodismo se une con la Comisión de Derechos Humanos y a final de cuentas los derechos humanos de la sociedad, ¿dónde quedan? ¿No? Defienden ambos sus derechos humanos, pero los derechos humanos de la sociedad
de la sociedad es la que me preocupa, o bueno, nos ocupa más que nada, ¿no? Entonces, disculpen ser tan reiterativo en la palabra derechos humanos, pero es ese punto que comentó por último el maestro Jorge Israel, que me parece de excelencia y de suma importancia actuar en ese referendo. Periodismo y derechos humanos para la sociedad. Sería mi opinión. Adelante, maestro. Y para ir cerrando, posterior a esta intervención, si me permite compartirle una pregunta más que nos hace una compañera a través del chat. Claro, digamos, no puedo más que coincidir con Francisco. Es un pendiente que tenemos en estos dos mundos, digamos, tanto periodistas como defensoras y defensores, el trabajo en conjunto. Y ahí yo diría, pues hay que ser generosos, acercarse a las periodistas, a los periodistas, y en términos locales es más complejo, pero al mismo tiempo es más fácil. Y me explico. Es más complejo porque es gente que conocemos del día a día. Es gente que conocemos hace muchos años, que son nuestros vecinos, que nuestros hijos van juntos a las escuelas, que fuimos juntos a la escuela con ellos, que conocemos a la mamá, no sé qué. Hay una interacción social más allá de la profesional. Eso lo hace más complejo, porque nos conocemos. Pero también lo hace más fácil. Tenemos la cercanía, quizás hasta la confianza de acercarnos y en un ambiente más informal decirnos las verdades a la cara y poner un punto de encuentro en donde a partir de ese momento empecemos a trabajar juntos. Las periodistas, los periodistas, lo que necesitan en términos profesionales es información para trabajarla con método, insisto, con ética, sin duda. La información la tienen ustedes. Entonces, por eso proponía, trabajen esa información con una mirada de divulgación. Entiendo que la parte jurídica de defensa de derechos humanos es transversal a esta institución, pero habría que empezar a trabajar la información de una manera, permítanme decirlo así, atractiva para el periodista. Y entonces entrar al periodista y decirle, oye, traigo este asunto, echémonos la mano, con la reserva que tiene la ley para cierta información, podemos compartirte información sobre estos asuntos. Quizá las víctimas están interesadas en dar entrevistas, el presidente está interesado en participar de esta dinámica, te podemos conectar con otros funcionarios de otras instituciones y trabajémoslo juntos. Déjanos acompañarte en el proceso y te damos la información que en términos de ley podamos dar, que no violenten los derechos ni de las víctimas ni de presuntos perpetradores. Entonces, al periodista eso le va a parecer atractivo, creo yo, porque se le estará facilitando gran parte del problema de su día a día, que es obtener la información. Entonces, me parece que es un asunto ahí de estrategia para poder encontrar este punto de encuentro entre los dos ecosistemas. Gracias, maestro. Y creo que esta respuesta va un poco de la mano con lo que nos pregunta nuestra compañera Angélica Molina. Ella nos pregunta a través del chat, ¿cómo posicionar la agenda de derechos humanos local cuando por estadística consumimos más medios de cobertura nacional y existe poco interés en temas con esta perspectiva, aunado a la poca cobertura de información en Internet? ¿Qué sugiere? Ok, atiendo el asunto. Y es una dinámica muy normal, digamos. El consumo de lo nacional rebasa por mucho el consumo de lo local y lo veíamos en la estadística. ¿Por qué? Porque el consumo de lo local nos afecta personalmente. Hay ahí una resistencia a ver lo que sucede afuera de nuestra puerta, como si no existiera, como niños chiquitos, ¿no? Nos tapamos la cara y parece que estamos escondidos. Entonces, hay una resistencia a ver aquello que nos afecta de manera real y cotidiana y personal y nos vamos a los grandes temas nacionales, incluso con la lógica de suponer que en otro lado están peor que nosotros. Entonces, ahí habría que apostar, ya lo planteaba, por un acuerdo, por acercamiento con los medios locales. Y sobre todo, no atendemos mucho la información local porque en lo local se acentúa esto que decíamos de la sangre, la violencia como punto de venta. Vemos primeras planas en los periódicos, no quiero ser muy explícito, ustedes lo saben, con cuerpos desmembrados, no lo sé, accidentes de coche, cosas que venden en términos económicos, pero no aportan al debate público. Y entonces, evidentemente, yo no quiero enterarme de eso. No quiero verlo. Ya me enteré por qué le pasó a mi vecino, le pasó a mi hijo, le pasó a la señora de enfrente, pero no lo quiero ver, ya lo viví.
Entonces me voy a lo nacional para evadirme un poco de esa realidad local que me afecta en lo cotidiano. Si empezamos a hacer el trabajo de sensibilización y de alianza, podemos ir modificando poco a poco esas primeras planas y que la gente empiece a encontrar en la información local información que le ayude, me cito a mí mismo, perdón, a contrarrestar la incertidumbre. ¿Qué hacemos con ese accidente? ¿Qué hacemos con esa violencia explícita? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué elementos tenemos? ¿En dónde denunciamos? ¿Cuáles son nuestros derechos? ¿Quién es la autoridad encargada? ¿A quién le exigimos? Incluso dar información muy utilitaria. ¿Qué zonas son las más inseguras en ciertos horarios? No vayamos ahí. No nos metamos ahí. Y por otro lado, exijamos a la autoridad competente, por ejemplo, de garantizar la seguridad, que en esas zonas acentúen el acompañamiento y la presencia y la estrategia de seguridad. Me parece que hay que ver caso por caso, pero creo que esa podría ser una de las rutas. Muchas gracias, maestro Jorge. Pues con eso creo que concluimos este espacio de dudas, de comentarios y pues nuevamente agradecerle su disposición y su amabilidad, que en cuanto lo contactamos dijo que sí participaba con la comisión. Muchísimas gracias. Ha sido una plática muy enriquecedora y pues nos deja una gran tarea de tratar de adecuar nuestras formas de interactuar con la ciudadanía desde esta perspectiva de derechos humanos en el periodismo y hacerlo más atractivo también para que se puedan interesar en estas temáticas. A nombre del presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quisiéramos hacerle entrega de un reconocimiento como muestra de nuestra gratitud por haber estado esta mañana con todas y todos nosotros. Ahí lo puede usted ver en pantalla, también se lo haremos llegar de manera física. Muchísimas gracias por impartir la plática Periodismo y Derechos Humanos, la oportunidad de transformar la realidad. Le agradecemos infinitamente el haber estado el día de hoy con nosotros y le pediría por favor a todas y a todos los que nos acompañan en la plataforma que para quienes sea posible puedan prender sus cámaras a fin de que podamos tomarnos una foto con nuestro invitado del día de hoy. Por favor, mil gracias a ustedes y hagan extensivo el agradecimiento al presidente de la comisión. Para lo que gusten en cualquier momento, tienen mis datos y sin problema podemos encontrarnos para seguir dialogando sobre estos temas. Todo lo que necesiten con mucho gusto. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a que enciendan algunos más que tengan el equipo y que puedan hacerlo, que se conecten. Bueno, entonces, ¿listas? ¿Listos? A la 1, a las 2, a las 3. Muchísimas gracias, maestro, y a todas y todos, gracias por conectarse y pues nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, excelente ponencia, maestro Jorge. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias a la licenciada Elenita, al licenciado Juan José, gracias a todos los de la comisión.